¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy, estudiantes, vamos a continuar con las clases en esta experiencia de aprendizaje número 6. Recuerden, estudiantes, que el tema de esta experiencia de aprendizaje es proponemos acciones para el buen uso del plástico. El tema, estudiantes, es procesamos y analizamos datos de resistencia mecánica del plástico. Este tema, estudiantes, corresponde al trabajo número 20 que ustedes están realizando y a la semana 23. La competencia es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y el propósito de esta sesión, estudiantes, es concluimos tu indagación sobre las propiedades mecánicas del plástico, cuyos resultados te llevarán a una conclusión muy interesante. Muy bien, estudiantes, primero vamos a hablar sobre la elasticidad de los resortes. Cuando un objeto es sometido a una fuerza externa, estudiantes, como vemos en este caso, se están colocando, ¿verdad?, diferentes tipos de masas. Cuando un objeto es sometido a fuerzas externas, sufre cambios de tamaño o de forma, o también de ambos casos. Tales cambios dependen del arreglo de los átomos y su enlace en el material. Por ejemplo, un resorte puede estirarse o comprimirse por fuerzas externas. Muy bien, estudiantes, aquí tenemos un resorte, ¿verdad? El resorte tiene una medida natural, es decir, sin estirarse o sin comprimirse, tiene ya una medida establecida. ¿Qué pasa si nosotros colocamos cierta masa, estudiantes? Automáticamente este resorte se va a estirar, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros colocamos el doble de esa masa? Automáticamente se va a estirar también, va a sufrir una deformación mayor a la anterior. Y así sucesivamente, estudiantes. Cuanto más masa coloquemos en el resorte, mayor va a ser su deformación. Hace un momento, estudiantes, hablamos de que los resortes pueden oscilar, ¿verdad? La oscilación, estudiantes, es lo que estamos observando aquí en las imágenes. Cuando nosotros colocamos una masa en un resorte y este resorte automáticamente empieza a estirarse y comprimirse, es decir, subir y bajar, ¿verdad? A eso llamamos oscilación. Y obviamente la oscilación va a ser mayor cuando el peso también es mayor o la masa va a ser mayor. Muy bien, estudiantes. Seguimos. Ahora que revisamos la información y datos obtenidos en la actividad anterior, la clase anterior, estudiantes, cuando hicieron su pequeño experimento, piensa en las siguientes preguntas. Muy bien, estudiantes. ¿Cuáles fueron las masas que estiraban la muestra, pero regresaba a su estado inicial? Es decir, estudiantes, ustedes colocaron diferentes masas, ¿verdad? Quizás medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, o diferentes objetos con esas masas. Entonces ustedes van a colocar cuáles fueron esas masas que estiraban el plástico y al momento de quitar esa masa, estudiantes, el plástico regresaba a su estado inicial. Es decir, si el plástico sin el peso medía 10 centímetros y al colocar el peso medía 10,3 centímetros, al quitar el peso, estudiantes, o la masa, ese plástico de 10,3 regresaba a sus 10 centímetros de forma natural. Ustedes van a colocar cuáles fueron esas masas que estiraban la muestra, pero al final regresaba a su estado inicial cuando le quitaron. La segunda pregunta. ¿Cuál fue la masa que generó un estiramiento, pero hizo al plástico más resistente y no regresó a su estado inicial? Es decir, quedó deformado. ¿Cuáles fueron esas masas, estudiantes? Que lo estiraba, pero al final regresaba a su estado inicial. En la primera pregunta. En la segunda pregunta, que lo estiraba, pero al final ya no regresaba a su estado inicial, es decir, ya quedaba totalmente deformado. Ustedes van a colocar sus respuestas, estudiantes. Seguimos. Analizamos la siguiente información. Recuerden, estudiantes, que ustedes ya tienen este cuadro realizado, ¿verdad? Ustedes ya colocaron sus 3 o hicieron experimento con sus 3 tipos de muestras, 3 tipos de plástico con 5 tipos de masas. Aquí podemos ver el ejemplo de un estudiante, ¿verdad?, que hizo su experimento. En la muestra 1 utilizó una botella o el plástico de una botella de agua de San Mateo. Segunda muestra, una botella de guaraná. Tercera muestra, una botella de Inca Kola.
y las masas que usó fue de 2 kilogramos, 2 kilogramos y medio, 3 kilogramos, 3 kilogramos y medio y 4 kilogramos. Y aquí observamos, estudiantes, la deformación, ¿verdad? Entonces, son los mismos datos que ustedes hicieron en la clase anterior y lo van a colocar. Y estudiantes, también se les va a compartir este link para que ustedes también puedan hacer un pequeño experimento virtual para conocer, estudiantes, cómo se comportan los resortes y que sí tiene, estudiantes, similitudes con el comportamiento del plástico. Seguimos, estudiantes. Ahora reflexionamos sobre las siguientes interrogantes, nuevamente observando los datos que ustedes hicieron en la clase anterior. ¿Qué tipo de relación observas? Es decir, estudiantes, ¿qué tipo de relación observas la muestra 1 con la muestra 2 o con la muestra 3? ¿Hay relación entre las tres muestras con respecto a cuánto se ha deformado? Ustedes van a colocar cuál es esa relación, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿cómo es posible que la muestra presente estiramiento y regrese a su estado inicial? Sabemos, estudiantes, que el plástico actúa como un resorte, ¿verdad? Y el plástico también tiene elasticidad. Y si tiene elasticidad, estudiantes, tiene la característica de querer o poder regresar a su estado natural. ¿Cuál es la masa que genera una deformación definitiva en la cual la muestra no regresa a su posición inicial? Muy parecido a la pregunta anterior, ¿verdad? ¿Cuál es la masa, estudiantes? ¿Qué masa de repente habrá sido la masa mayor que han utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, el de 4 kilogramos quizás ha deformado a la botella de guaraná y ya no regresó a su estado natural. Se quedó ya con la deformación. Eso es lo que ustedes van a colocar. O quizás ustedes no han experimentado eso, ¿verdad? Entonces también colocan su respuesta, estudiantes. Son respuestas sencillas, estudiantes, que lo van a realizar observando los datos que ustedes han realizado y obviamente también recordando, estudiantes, el experimento que han logrado hacer. A continuación, sigue el mismo procedimiento descrito anteriormente. Grafica los datos obtenidos con una segunda y tercera muestra. Nuevamente, estudiantes, estos datos o la gráfica, estudiantes, también lo realizaron en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, lo van a pasar, estudiantes, nuevamente para aquí. Vamos a recordar todos estos datos, estudiantes. Recuerden que estos datos, estudiantes, son los datos que han obtenido en este cuadro. Simplemente lo van a graficar. Donde en el eje horizontal, estudiantes, van a colocar la masa. En este caso fueron los kilogramos. Y en el eje vertical, en este caso, van a colocar los centímetros o milímetros, como ustedes van, o con la unidad que han trabajado, estudiantes. Elaboramos nuestras conclusiones, estudiantes. Hay 3 preguntas para elaborar nuestras conclusiones. ¿Cuáles son las consecuencias de que el plástico presente determinada resistencia que se deforme fácilmente? Nuevamente, estudiantes, ¿cuáles son las consecuencias de que el plástico presente determinada resistencia? Es decir, que se deforme fácilmente. ¿Cuáles son esas consecuencias, estudiantes? Siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias produce en el ambiente? ¿El plástico será dañino para el ambiente, estudiantes? Y tercera pregunta, ¿crees que estas propiedades, con referencia a los plásticos, favorezcan la permanencia del plástico en el ambiente, estudiantes? Es decir, esta propiedad de la resistencia que tiene, ¿verdad? Podemos definir, estudiantes, que sí, ¿verdad? Van a favorecer para que el plástico dure más tiempo. Cuanto más resistencia tenga el plástico, su permanencia en el ambiente será mayor. Tendrá mayor tiempo porque su degradación será muy lenta, provocando contaminación y daños en animales. Muy bien, estudiantes. Redacta tus conclusiones. ¿Cómo afecta la resistencia mecánica a los ecosistemas y a la salud humana? Muy bien, estudiantes. Ustedes van a realizar una conclusión respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo afecta la resistencia mecánica a los ¿Cómo afecta la resistencia mecánica de los plásticos a los ecosistemas y la salud humana, estudiantes? Aquí faltó colocar plásticos. Muy bien, estudiantes. Sabemos que la resistencia de los plásticos se refiere a la durabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a estar presente? Es decir, los plásticos son difíciles, estudiantes, de degradarse. Y sabemos que hay varios tipos de plásticos. Justamente ustedes lo que están averiguando es eso, ¿verdad? La resistencia mecánica.
Cuanto más resistencia mecánica tengan estudiantes, obviamente más difícil será degradarse y va a permanecer en el ambiente, como vemos aquí, ¿verdad? Dañando el ambiente, ensuciando el ambiente y dañando también la vida de los animales. Van a realizar sus conclusiones, estudiantes. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a realizar una pequeña práctica, masas y resortes. El objetivo de esta práctica, estudiantes, es conocer el comportamiento elástico de algunos materiales. En este caso, los resortes. Sabemos que los resortes, estudiantes, están en muchos productos que nosotros hemos usado y que tenemos. El otro objetivo, estudiantes, es determinar los factores que determinan la elasticidad de un resorte. ¿Cuáles son esos factores, estudiantes? Los recursos que vamos a utilizar, estudiantes, vamos a utilizar el simulador de masas y resortes. Justamente van a ingresar a este link, estudiantes, para entrar a ese simulador. El procedimiento. Es importante familiarizarte con las características de este simulador. Por eso es importante que explores su entorno. Prepara soluciones con las diversas sustancias que tienes disponible. Y en acción, estudiantes, vamos a leer la siguiente lectura. Los amortiguadores, ¿verdad? Que lo encontramos en los automóviles. Los amortiguadores, estudiantes, son componentes comunes presentes en la suspensión de automóviles y de otros vehículos, como motocicletas, bicicletas. La función del amortiguador es controlar los movimientos de la suspensión, los muelles y o resortes, ¿verdad? Muy bien, estudiantes, estamos observando que los resortes están o se usan, estudiantes, en muchos productos. Muy bien, estudiantes, ustedes van a ingresar al simulador que se encuentra en este link. Ustedes van a completar, estudiantes, este cuadro. ¿De qué se trata este cuadro, estudiantes? Nosotros vamos a utilizar tres tipos de resortes. Un resorte pequeño, un resorte mediano y un resorte grande. A estos tres resortes, estudiantes, nosotros les vamos a colgar diferentes tipos de masa. En este caso, tres tipos de masa. 50 gramos, 100 gramos y 250 gramos. Aquí, estudiantes, vamos a colocar la deformación del resorte. Recuerden, deformación del resorte. Es decir, qué tanto se ha estirado. Aquí he colocado 15 centímetros, 31 centímetros, porque he medido justamente estos dos datos, estudiantes. Después de completar este cuadro, estudiantes, ustedes nuevamente van a realizar su gráfico, donde van a ubicar los datos de sus tres resortes. En el eje horizontal, estudiantes, van a colocar la masa. ¿Cuáles son las masas? 50 gramos, 100 gramos y 250 gramos. Y en el eje vertical, ¿qué van a colocar, estudiantes? ¿Cuánto se ha estirado? Es decir, la deformación en centímetros. Aquí, estudiantes. Muy parecido al anterior, ¿verdad? Ya lo hemos hecho anteriormente. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a entrar al pequeño laboratorio, al simulador, estudiantes. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a empezar con el pequeño experimento. Para eso, estudiantes, van a ingresar al link que se les ha enviado en su trabajo. Una vez que ingresen al link, estudiantes, van a ingresar a esta página y van a presionar en este icono de laboratorio para poder realizar el experimento. Recuerden, estudiantes, que se les está pidiendo los datos, ¿verdad? Los datos de deformación de los resortes, utilizando diferentes tipos de masa. Recuerden que vamos a utilizar tres tipos de resorte. Un resorte pequeño, aquí, estudiantes, vamos a moverlo con el cursor. Aquí tenemos el resorte pequeño. Movemos este cursor, estudiantes, y sería el resorte mediano. Como vemos, estudiantes, se ha engrosado, ¿verdad?, el resorte. Y por último, movemos, sería el resorte grande. Ahí tenemos los tres resortes, estudiantes. Y también tenemos tres masas, ¿verdad? Una masa de 50 gramos, movemos el cursor también, una masa de 100 gramos y nos piden también una masa de 250 gramos, ¿verdad? Muy bien, estudiantes. Antes de saber la deformación de este resorte con los diferentes tipos de masa, tenemos que medir cuánto mide el resorte, ¿verdad? Para conocer la deformación. Vamos a utilizar esta pequeña regla, estudiantes. Vamos a marcar más o menos por aquí. A ver, ya, ahí, estudiantes. El resorte en su estado natural mide, vamos a
poner 45 centímetros, ¿verdad? Y lo que se estire después de esos 45 viene a ser la deformación. Recuerden, estudiantes, lo que se estire después de esos 45 centímetros viene a ser la deformación. Muy bien, estudiantes. Primer resorte, resorte pequeño. En el resorte pequeño vamos a utilizar las tres masas que nos pide el cuadro. 50, 100 y 250 gramos. Primero empezamos con el 50 gramos, estudiantes. Recuerden que el resorte mide 45 centímetros. ¿Cuánto se ha estirado, estudiantes? Muy bien, si aquí estaba 45 centímetros el resorte, estudiantes, vamos a contar. Se ha estirado 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros exactos, estudiantes. Entonces, el resorte con la constante pequeña y con una masa de 50 gramos, su deformación es de 15 centímetros. Esos 15 centímetros, estudiantes, lo van a colocar en el cuadro. Una vez que ya tenemos la medida de resorte o de la deformación de resorte con la masa de 50 gramos, ahora vamos a cambiar la masa, ¿verdad? Porque nos piden 100. Nos pasamos a ver, vamos regulando, estudiantes. Con esta brochita vamos bajando a 100 gramos. Muy bien, ya tenemos ya la masa de 100 gramos. Nuevamente lo colocamos ahí y estamos viendo que está oscilando, ¿verdad? Esperamos, estudiantes, que deje de oscilar. Y nuevamente medimos la deformación. Si su estado natural era 45, ahora, ¿cuánto será la deformación? A ver, 45 era su estado natural, ¿verdad? 5 centímetros, 10 centímetros, 15, 20, 25, 31, 32 centímetros es la deformación, estudiantes. Es decir, la diferencia, ¿verdad? Entre 72 y 45. 32 centímetros es la deformación de este resorte cuando tiene una masa de 100 gramos. Esos 32 centímetros, estudiantes, van a colocarlo en el cuadro. Luego, estudiantes, hacen lo mismo. Ahora, ¿cuánto le piden, estudiantes? Le piden una masa de 250 gramos, ¿verdad? Movemos el cursor. 250 gramos. A ver, 250 gramos. Ahí está. Colocamos la regla otra vez. Muy bien, 250 gramos. Y lo soltamos. Y nuevamente, estudiantes, ustedes van a medirlo. Esperamos que deje de oscilar, estudiantes, y luego van a medir cuánto ha sido la deformación. Si su estado natural era, estudiantes, 45, ¿cuánto ahora será la deformación? Vamos a esperar que deje de oscilar. Muy bien, estudiantes. 45 está justamente en este punto, ¿verdad? Entonces, estudiantes, simplemente vamos a mover la pequeña regla. Recordemos, estudiantes, que 45 está aquí. Movemos la regla más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto ha sido la deformación? La deformación exactamente desde toda la deformación es esto, estudiantes. La regla más o menos es de 80 centímetros la deformación de este resorte con una masa de 250 gramos. Luego regresamos a donde estaba la regla, estudiantes, y dejamos esta masa. Ya hemos medido, estudiantes, la deformación del resorte pequeño con las tres masas. Ahora vamos a cambiar por el resorte mediano, ¿verdad? Ya hemos visto, estudiante, que está engrosado el resorte. Nuevamente, empezamos con una masa de 50 gramos. Y colgamos. ¿Qué es lo que se quiere observar, estudiantes? Queremos observar cuánto es la deformación de resorte pequeño, de resorte mediano y de resorte grande. Queremos saber eso, estudiantes. Una vez que ya hayan medido, estudiantes, la deformación, recuerden cuánto ahora es la deformación. Mira, si era 45 su estado natural, ahora se ha deformado solo 5 centímetros. Anteriormente, ¿cuánto se había deformado con 50 gramos? 15, ¿verdad? Ahora solo se ha deformado 5. Y nuevamente ustedes pueden hacer el mismo procedimiento ahora con una masa de 100 gramos. 100 gramos. Anteriormente se había deformado con 100 gramos, si mal no recuerdo, 32 centímetros, ¿verdad? Ahora, estudiantes, solo se ha deformado cerca de 15 centímetros. Y lo mismo, estudiantes, van a hacer este experimento ahora ya con un resorte más grande. A ver, vamos con los 50 gramos. ¿Cuánto se deforma? Si anteriormente se deformó 15
con el resorte pequeño, con el resorte mediano se deformó 5. Ahora con el resorte grande, ¿cuánto se ha deformado? Se ha deformado, estudiantes, solo, ni siquiera llegó a 5, se ha deformado 3 centímetros. Eso es, estudiantes, lo que ustedes tienen que medir. Recuerden utilizar los 3 tipos de resortes y en cada 3 tipos de resortes, los 3 tipos de masa. Eso sería el experimento que ustedes van a hacer, estudiantes, y el dato que ustedes van a llevar al cuadro. Muy bien, estudiantes, regresamos a la clase.